Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo Hechos capítulo 2. Esta mañana estamos viendo, pues, la comunión de los creyentes y vamos a comenzar con el versículo 43 en esta mañana. Pues ya hemos visto cómo Pedro ha testificado, ha habido 3.000 almas que se han bautizado, han creído en el Señor Jesucristo, se han bautizado por inmersión y estaban dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, eso es la coinonía, ¿no? El estímulo unos a otros, al partimiento del pan, que es a la cena del Señor, como la cena que acabamos de tomar. ¿Se dan cuenta que estas cosas se quedaron? Y después dice a la oración, también hemos visto cómo Dios contesta las oraciones de su pueblo. Importante, hermanos. Sabe que la iglesia tiene una prerrogativa, es que cuando estamos juntos Dios nos escucha. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han visto a Dios obrar en esta iglesia cuando usted le hemos pedido, ¿no? Cristo contesta sus oraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces usted nunca desprecie el reunirse, porque cuando usted se reúne, el Señor dijo, ¿no? Claro que eso era en otro contexto, Mateo 18, pero Él dijo que donde 2 o 3 personas están reunidas, ¿quién está en medio? Él está en medio. ¿Se da cuenta? Y por cierto, si alguien se mete con usted, el tema es que se está metiendo con el Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Señor en Hechos 4 contesta a la iglesia de una manera poderosa y portentosa. Lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Todavía es así. Hay algo especial cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como comunidad, como congregación, lo adoramos, lo exaltamos, lo reconocemos. Él escucha nuestras oraciones y nos contesta. Pero note que dice el versículo 43, y es que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Pues note lo que dice, ¿no? Dice sobrevino temor. La palabra es phobos, que significa terror, ¿ok? Esa palabra significa temor de la muerte, ¿no? Fue usada, ¿se acuerda? Cuando el ángel se aparece a María o el ángel se aparece a José, pues hay cierto temor, ¿no? Cuando el ángel se aparece a los pastores, ¿se acuerda que anuncia el nacimiento del Salvador en la ciudad de Belén? Pues tenían phobos, tenían terror. Claro, porque un ángel podría venir a matarte, ¿te das cuenta? Y solamente un ángel, el ángel de la muerte, acabó con todos los primogénitos de una ciudad. ¿Se acuerdan Egipto? ¿No? Pues todo judío sabía, si aparecía un ángel podría traer buenas noticias, pero podía traer también malas noticias. Y eso significaba que te podía venir a matar. ¿Te das cuenta? ¿Sabe que la iglesia, y no solamente la iglesia, pero muchos han perdido el temor? Phobos significa. Phobos, dígalo conmigo, phobos. ¿Okay? Algunos dicen, bueno, no. Escuchaba a la falsa profeta Joyce Meyer, ¿no? Que sale por la televisión, pues decir esto, decía, no hay que tenerle temor a Dios, porque Dios no está enojado. Algunos creen que Dios está enojado todo el tiempo con el pecador. Bueno, ¿saben una cosa? Lo que dice el libro de Salmos, dice, sí, escúcheme, Dios está todos los días enojado con el pecador. No le crea a la falsa profeta que le dice que Dios no está enojado. Dios está enojado con el pecador. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tiene que hacer el pecador? Decirle, Señor, perdóname. ¿Se da cuenta? No es que usted va a ganar nada por lo que usted haga, ¿no? Pero si usted verdaderamente ha recibido la gracia de Dios para arrepentirse, usted le va a decir al Señor. Usted se va a dar cuenta de sus ropas harapientas delante de Él, de que Él es santo 3 veces y que usted es pecador, y usted va a tener que decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname. ¿No? Y la ira tuya, aplácala en la muerte de Jesucristo que murió por mi lugar. Él tomó la ira por mí, ¿se da cuenta? Yo creo en Él y me refugio en Él, ¿se da cuenta? Así como escapas de la ira. Por cierto, la Biblia habla de que nosotros somos, dice, aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, dice Hechos 16:31. Pero ¿salvo de qué es la pregunta? ¿De qué es? De la ira de Dios. ¿Salvo de qué es? De la ira de Dios. Y esto es lo que esta gente había entendido cuando Pedro dijo en este momento que está predicando, ¿no? Que Dios le ha hecho Señor y Cristo, y que Dios va a poner a todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies, por estrado de sus pies. Versículo 35, vea lo que dice 34, ¿no? La última parte, dijo el Señor, eso es Adonai,
a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues la gente entendió, claro, Dios va a humillar a aquellos que habían mandado al Señor Jesús en la cruz. ¿Qué tenían que hacerse? Arrepentirse, ¿se da cuenta? ¿Y por qué tenían que creer y arrepentirse y creer en el Señor Jesús y recibir al Señor Jesús para ser salvos de la ira de Dios? ¿Se da cuenta? Pues, pero eso no es solamente una ira física como la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hay una ira venidera que es la ira eterna de un fuego eterno donde Dios va a poner a todos los que han rechazado al Señor Jesucristo y que rehúsan creer en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros anunciamos salvación, estamos anunciando salvación de la ira. Pero necesario, ¿no? Tener temor, ¿no? Un temor reverente. ¿Sabe que así vivía la iglesia? Así Pedro dice en el libro de Primera de Pedro, ¿no? Él dice, vivan con temor, dice, todos los días de su peregrinación. Pero ¿cómo viven algunos hoy día? Reconfiados, ¿no? Están confiados de que van a hacer trampas desde el púlpito, ¿no? Y van a quedar impunes, ¿se da cuenta? Van a venir y estafar a las personas, ¿no? Dándole flises, ¿no? Lo que se llama, falsos milagros, falsas profecías. El Señor dijo, pero el Señor no ha dicho nada, ¿se da cuenta? O el Señor ya ha dicho todo, pero está aquí, ¿se da cuenta? Entonces, pero algunos están diciendo, el Señor dijo. Por cierto, había un hombre que vino a una congregación y le dijo a una mujer que estaba ahí, a una joven, y le dijo, el Señor me ha dicho que tú eres la mujer que se va a casar conmigo. Y él le respondió, bueno, tal vez te lo dijo a ti, pero a mí no me ha dicho nada. Y lo mandó zumbando. ¿Sabe una cosa? Sí hay muchos timadores, ¿se da cuenta? Sin temor es lo que digo. No tienen temor de Dios de decir el Señor me dijo, el Señor no te dijo nada, ¿se da cuenta? Les enseñan a que mientan y que se inventen cosas en la cabeza como que eso es profecía. Y les dice, mira, tienes que aprender a crearte una cosa en la cabeza. La primera imagen que te venga ahí en la cabeza, pues entonces eso es lo que el Señor está dándote para que profetices. ¿Sabe que nuestras cabezas pueden mentirnos a nosotros mismos? ¿No? ¿Sabe que nosotros nos podemos autoengañar nosotros mismos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer el metrón, la medida, la cinta métrica de la palabra de Dios? No puedo hacerlo porque yo mismo me engaño. Dice la Biblia, engañoso y perverso el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, dice, que conozco todo lo que está en el corazón del hombre. Cuando Dios habla y da una palabra, ¿no? Que ya es segura, es firme, es fiel, ¿se dan cuenta? Pues es una palabra que se va a cumplir, pero algunos no tienen temor. Pero aquí todos tenían temor a toda persona, eso es en la ciudad de Jerusalén. Acuérdense, cuando vieron esa señal de que ellos estaban hablando en otros idiomas, tienen temor. Y hay muchos prodigios y señales que se hacían por los apóstoles. Vean lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice que por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. La iglesia está congregándose en el templo de Jerusalén. Por cierto, la iglesia no tenía edificios, ¿ya? Hoy día estamos acostumbrados a pensar que las iglesias tienen que tener edificios. Pero la iglesia no tenía edificios. Aquí está en el templo judío donde se congregaban, ¿se da cuenta? Y se congregaban en las casas también. Ahí era donde las iglesias florecían. Solamente hasta cuando Constantino vino a ser el emperador romano y pues su mamá se convierte al cristianismo, él tiene favoritismo para el cristianismo, es que él agarra los templos paganos y los llama a los pastores que estaban reunidos en cualquier lugarcito y les dice, mira, aquí hay un templo de Zeus, vengan a adorar a ese templo y ahora conviértanlo en cristiano. Y entonces desde aquel entonces las iglesias tienen templos. ¿Se da cuenta? Pero eso fue exactamente lo que Dios destruyó en el templo de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Un edificio.
físico. Así que usted nunca haga una equivalencia entre una iglesia y un templo físico, un edificio, lo que quiero decir. La iglesia no es el edificio físico, no son estas paredes de concreto, ¿se da cuenta? La iglesia es un cuerpo espiritual, amén. Se entra por medio de la fe, el arrepentimiento y la fe, y todos somos miembros los unos de los otros, y somos piedras vivas, dígalo conmigo, piedras vivas. No son piedras de concreto, ustedes son piedras vivas, ¿se da cuenta? Por eso que cuando uno falta a la iglesia, falta una piedra, ¿se da cuenta? Importante. Pero por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Dígalo conmigo, ¿por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Ok? Y ahí es donde algunos se confunden, ¿se dan cuenta? Porque algunos dicen, ajá, entonces fulano de tal, que está en Miami, entonces ese es el apóstol que viene a hacer las señales. No, ¿se dan cuenta? Porque ese apóstol de Miami se pone de acuerdo con unas personas, para que se hagan los que están enfermos, ¿no? O que le duele la muela, o que le creció el pelo, o que le creció un diente de oro, ¿no? O hacen un truco, ¿no? Un truco de que le dejaran el zapato, sienta con una persona en una silla, ¿no? Y le dicen, mire, esta persona le va a hacer crecer la pierna, y el asunto es que le jala el zapato delante de la cámara, ¿no? Para que entonces hagan pensar de que la pierna le creció, pero no es que le creció la pierna, sino que el sabido le jaló el zapato. ¿Se dan cuenta? Eso es un falso apóstol, es una falsa señal. ¿Se dan cuenta? A una persona que está ciega la llaman ahí, y entonces el tema es que se pone el hombre un vestido blanco, y entonces cuenta los números a una persona que está ciega, y entonces le dice, ¿cuántos dedos tengo aquí? ¿No? Y entonces se pone así, claro, pero si usted tiene, y esto no lo estoy diciendo yo, sino personas que han hecho un estudio, usted lo puede ver en YouTube, esto que ha pasado, pero son trucos de estafa, de timador. ¿Cuántos se acuerdan de los que movían los coquitos en nuestros países? ¿Usted se acuerda? Eso es nada más y nada menos que lo mismo que hacen estos falsos apóstoles en Miami y en otros lugares. Falsos milagros, falsas profecías, falsas liberaciones. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es lo que pasaba aquí en el libro de los Hechos. Acuérdense que Dios estaba haciendo algo importante, y era llamar a Israel al arrepentimiento antes de la destrucción del templo. Y por la mano de los apóstoles, es decir, de los 12, incluyendo Matías, que había sido elegido, porque Matías es el 12º apóstol. Pablo es el apóstol a los gentiles, como dice la Escritura, pero no es el 12º apóstol, de acuerdo a Hechos 1, es Matías. Por la mano de ellos se hacían milagros de verdad. ¿Se dan cuenta? Como Pedro, que resucitó a Dorcas, ¿no? Bueno, vamos a ver eso más adelante, pero vea lo que dice 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12 dice así: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Dígalo conmigo, verdadero apóstol. ¿Cómo es? Eso significa que hay falsos apóstoles. ¿Se dio cuenta? Pablo está diciendo, a pesar de que no es de los 12, sino que él es el 13º, si se quiere, pues él está diciendo que yo he hecho lo mismo, está diciendo Pablo, que hicieron los 12, ¿no? Y las señales de un verdadero apóstol se hicieron con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Bueno, ¿qué es lo que hizo el verdadero apóstol? Señales, prodigios y milagros. Eso en griego es terata kaisemeia, prodigios y señales. Pero quiero decirle esto, que esas señales tuvieron un periodo de tiempo, yo le dije. Ni siquiera los apóstoles tuvieron esas señales perennemente, ¿no? Por eso es ridículo pensar de que esas señales tienen que repetirse el día de hoy. O por medio de otro apóstol que va a venir, el 14º apóstol. No. Estas señales tenían un tiempo de expiración, así como una licencia. ¿Cuántos tienen licencia de conducir? A ver, ¿cuántos saben que su licencia tiene un tiempo de expiración? ¿Tiene un pasaporte? ¿Cuántos tienen pasaporte? Aquí levanten la mano. ¿Cuántos saben que su pasaporte tiene un tiempo de expiración?
¿Se dan cuenta? Bueno, los apóstoles tuvieron estas señales y credenciales con un tiempo de expiración. ¿Cuál era ese tiempo de expiración? El tiempo de expiración fue el primer siglo, porque Dios estaba llamando por medio de estas señales, prodigios, que provocaban temor a los que las veían. ¿Se dan cuenta? Hasta que el templo iba a ser destruido. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que había dicho Eusebio de Cesarea citando a Josefo? Él dijo que Dios llamó a Israel del primer siglo por medio de estas señales, pero aún así muchos rehusaron oír las señales de parte de Dios. Pero aquí vea un testimonio en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, de algo que usted tiene que entender, ¿no? Y aquí está hablando el autor de Hebreos, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada? Dígalo conmigo, nos fue confirmada. ¿Cómo fue? Nos fue confirmada. Esa palabra, ebebaiote, en el griego es un verbo aoristo indicativo pasivo. Escúcheme lo que pasa. El verbo aoristo sencillamente es una acción puntual en el tiempo. Es algo que ocurrió en un punto de tiempo en el pasado. ¿Se dan cuenta? Y es pasivo porque dice que fue hecha por Dios mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con ellos? Confirmó la palabra que predicaban los apóstoles. ¿Cómo la confirmó? Y por cierto, dijo que fue un punto en el pasado, lo que significa el verbo aoristo. Dice aquí que no fue confirmada por los que oyeron, esos fueron los 12, y Pablo también, ¿no? Y Dios testificó junto con ellos por señales, por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ya el autor de Hebreos aquí nos está diciendo que antes de la destrucción del templo, en el año 69, probablemente entre el 64 y el 69, las señales de apóstol habían expirado. El pasaporte se les caducó, significa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ya no bebas agua, digo así. Si no toma un poco de vino. Claro, el agua en esos días era un agua insalubre, el vino era más puro, ¿no? Y por eso dice, ya no bebas agua, sino un poco de vino, porque estás enfermo, ¿te das cuenta? ¿Por qué no lo sanó si él tenía una señal inexpirable? Porque las señales ya se estaban expirando, ¿te das cuenta? O sea, cumplieron un propósito. Lo que quiero decirle, hermanos, es que esas señales, por mano de los apóstoles, fueron como las señales que Moisés hizo en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Que Moisés agarró la vara y entonces abrió el Mar Rojo, ¿no? Bien. Pues, pero si usted agarrara una vara ahorita y se para aquí en el charco que caiga a la vuelta, ¿usted cree que se va a abrir ese charco? ¿Usted cree que si el apóstol de Miami agarra una vara y se pone aquí en Miami Beach, en la playa, y le dice, ábrete el mar, se va a abrir el mar? Él se va a poner morado, ¿no? Pero el mar no se va a abrir. ¿Por qué? Porque la señal era para Moisés con un tiempo definido, un propósito definido. Dios te la da, Dios te deja que tú hagas esa señal. Pero en este punto, esas señales por mano de los apóstoles expiraron. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Ya fue confirmado, está diciendo aquí el libro de Hebreos. Ahora, yo no quiero decirle con esto que Dios no es el Dios rey del universo. No quiero decirle con esto que Cristo no se apiada de nuestras oraciones. Porque yo le dije que Cristo se apiada de nuestras oraciones y se mueve y obra de una manera milagrosa. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios quiere resucitar a un muerto, Él lo va a hacer. ¿Se da cuenta? Cuando Dios quiere sanar un cáncer, Él lo va a hacer. ¿Puede hacerlo o no? Claro que puede, ¿se da cuenta? Y responde a las oraciones de su pueblo. Pero no confundamos las cosas. Una fueron las señales que tenían los apóstoles del primer siglo, otras son el poder de Dios que es perenne y que no cambia. ¿Se da cuenta? Bien. Pero volvamos al libro de Hechos capítulo 2. O sea, así que hubo temor. Habían señales que eran hechas por manos de los apóstoles
y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto es importantísimo que yo quiero que ustedes entiendan. Y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esto no es la doctrina de la vivienda colectiva del comunismo, ¿ok? A los comunistas les encanta este pasaje porque dicen, ahí está, ¿te das cuenta? Jesús era comunista y los apóstoles eran comunistas, porque todos se apropiaron de las propiedades, el gobierno se apropió de las propiedades de todos, y entonces esto era colectivo, la doctrina de la vivienda colectiva, se juntaban todos los bienes para redistribuirlos equitativamente, ¿no? Pero escúchenme esto, el dictador Maduro vive igual que vive el resto. No, eso no es equitativo, sino mírenle los suits que tiene. Le estoy hablando de los jumpers y las chompas que se pone para cada historia, ¿no? Cuando está bailando. Miren la ropa que tiene. Esa no es la ropa que tiene el pobre pueblo que gana $1 al mes. ¿Se da cuenta? Eso no es redistribución equitativa. ¿Se da cuenta? Eso es una trampa que ha hecho redistribuido la miseria entre el pueblo, la pobreza entre el pueblo. Pero ellos comen jamón y ellos viajan en los mejores aviones, tienen las mejores casas, las mejores piscinas. De hecho, todos estos dictadores tienen una zona aparte, ¿no? Donde ellos solamente disfrutan, ¿no? Y se dan una gran vida, mientras el pueblo redistribuye la pobreza y la miseria. O sea, no hay ni siquiera pan, no hay leche. ¿Se puede imaginar eso? Bueno, escúcheme eso. Pero aquí se nos dice que ellos habían creído y estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué habían hecho eso? ¿Por qué estaban compartiendo? Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que entender, yo le dije que cuando vino la gente a adorar a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, había venido de muchas partes. Y cuando usted lleva dinero, por ejemplo, cuando usted va de vacaciones a Orlando, usted tiene un budget, ¿verdad? Usted tiene un cierto presupuesto, tiene cierta cantidad de dinero. Cuando usted viaja a República Dominicana, no, o viaja a Colombia, o viaja a Honduras, o viaja donde quiera que es usted tiene una cantidad de dinero que ha llevado, ¿no? Una cantidad de presupuesto. Pero si se le pasa el presupuesto y ya se le acabó, ¿qué pasa? Ahora está en problemas. Tiene que regresarse a su casa. ¿Cuándo se ha regresado a su casa así con 5 pesos en el bolsillo? Yo he viajado así, con 5 pesos, $5. Y Dios es fiel, ¿no? Porque te hace que esos $5 te lleven hasta la casa todavía. Algún día les contaré unas historias. Pero le voy a decir esto, ¿no? Miren, habían algunos que estaban en Jerusalén y por eso la iglesia vendía estas propiedades para ayudar las necesidades de los hermanos. En otras palabras, mire, porque ellos cuidaban a las ovejitas de Cristo que recién habían creído. ¿Sabe qué? Lo que hacía la iglesia judía, pues sencillamente daba para que la gente pueda sobrevivir. En otras palabras, vendían de lo que tenían para ayudar a la necesidad de los hermanos. Es decir, que tengan algo de comer cada día. Se da cuenta, mientras ellos estaban siendo instruidos. Por cierto, así es como la iglesia crece, porque cuando estos hermanos terminan su periodo de entrenamiento, si quieren, en Jerusalén, ellos van a regresar a los lugares de donde son. Van a regresar a Roma, van a regresar a Creta, van a regresar a Éfeso. ¿Y sabe lo que va a pasar ahora? Entonces el evangelio va a ser llevado a estos nuevos lugares y las iglesias van a comenzar en todo el Medio Oriente, a donde regresaron estas personas. Pero la iglesia, escúcheme, estaba dando de su sacrificio para ellos. ¿Y por qué lo hacían? Habían entendido el señorío de Cristo. ¿Sabe? Ellos escucharon a Pedro que dice en el versículo 36, Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe? Estaba hablando con una persona el otro día y me llamó la atención porque yo le agradecía a esta persona, era la mamá de un amigo realmente. Y yo me acuerdo porque cuando nosotros éramos más jóvenes con Gabriela,
participábamos de un equipo que era de evangelismo, ¿no? Viajábamos de ciudad en ciudad, haciendo presentaciones, etc. Y esta hermana en esta ciudad, me acuerdo que era la ciudad de Machala, abrió las puertas de su casa y ella nos recibió al equipo y nos hizo una comida muy rica, nos permitió dormir en esa casa porque era muy grande la casa. Y nos hizo una comida muy rica. Así que el otro día tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Y sabe lo que pasó? Yo le dije, todavía me acuerdo con mucha gratitud como usted abrió las puertas de su casa para recibirnos. ¿Sabe lo que me dijo ella? Dice, no es mi casa, dice, es la casa del Señor. Dijo así. Le digo, wow. Esa es la perspectiva que tenían aquí en el Nuevo Testamento, esta iglesia primitiva. Las cosas no son mis cosas, es la casa del Señor, es el carro del Señor, es el tiempo del Señor, es el dinero del Señor, todo es el Señor. Amén. La Biblia dice en el libro de Salmos, en capítulo 24, mira lo que dice ahí, Salmos 24, 24:1, rápido vamos para allá. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. La Adonai Haaretz, Umloa, Tevel, de Yoshbeiba, que significa, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Después el Salmo 8:1, vea lo que dice aquí, ¿no? Y dice aquí, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Adonai Adoneinu ma adir shimcha bekol haaretz. Dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y después nos dice aquí, el versículo 4 al 6, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Eso es Ma Enosh. Y dice, y el hijo del hombre para que lo cuides, Ben Adam, ¿no? Y, sin embargo, los ha hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorar sobre todas las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuando atraviesa la senda de los mares, nuevamente repite, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿Sabe quién? ¿Del hombre? No. Escúcheme. Claro, al hombre se le dijo en Génesis, se le dijo que señoree sobre todas las cosas de la tierra. ¿Pero qué pasó con el hombre? El hombre falló. Había un segundo Adán que iba a venir. Ese es Cristo, ¿se da cuenta? Y sobre Cristo, debajo de los pies de Cristo se han puesto todas las cosas. Y Él señorea sobre todas las cosas. La iglesia primitiva había entendido eso. Todas las cosas son del Señor. Amén. Tiene que entender, pues, eso. Y por eso estas personas compartían. Bien. Que el Señor nos ayude a entender esto. Esta verdad, ¿no? De que todas las cosas son del Señor. Todas las cosas son del Señor. Sabe que Dios le ha hecho Señor, y debajo de Él, pues, se dobla toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pues que el Señor nos ayude a vivir en esa manera, debajo del señorío de Cristo. Amén. ¿Cuántos entienden esto? ¿Okay? Quiero que usted salga de eso, de esta iglesia, con esa mentalidad. El carro en que usted se va a marcar no es su carro, es el carro del Señor. El aire que usted está respirando esta mañana no es su aire, es el aire del Señor. ¿No? El dinero que usted tiene no es su dinero, es el dinero de ¿quién? Del Señor. ¿No? Algunos dicen el 10%, el 10%, no solo el 10%. Todo el dinero que te permite hacer el Señor es de Él. ¿Se da cuenta? Y Él te deja que compartas para su obra, ¿te das cuenta? Por un privilegio. Pero ¿sabes que le podía quitar la vida y ya no podía hacer más dinero nunca más? ¿Te das cuenta? Así que ¿quién es la vida? El Señor, ¿se da cuenta? ¿Para quién hacemos todas las cosas? Para el Señor. ¿Y por qué cuidamos a los hermanos? Y por cierto, vele por la necesidad de los hermanos, ¿ok? Si usted ve a un hermano en necesidad, usted se entera de algo, ayúdelo. Y que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. Amén.
Todo lo hacemos para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor. Y gracias por este ejemplo de la iglesia, de cómo ellos suplían las necesidades de los demás. Que tu iglesia sea una iglesia tierna, una iglesia sensible a las necesidades, y compartan entendiendo que tú eres el dueño de todas las cosas. Gracias porque nos ha dado de todo, Señor, y en gran manera, en el nombre de Cristo, pues, que te pedimos que nos ayudes a administrar estas cosas. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.